Buenos días a todos. Hoy tenemos la penúltima reunión de este ciclo, de este semestre. Hoy está a cargo del doctor Daniel Giraldo, quien ha escogido el tema de síndromes paraneoplásicos para hacernos una actualización. Doctor Daniel, adelante. Muchas gracias, doctor Ortiz. Muy buenos días a todos. Muy bien, entonces, en el orden del día, estas son las entidades que me he planteado revisar, que me parecen de importancia para que vayamos dilucidando. Primero, definir qué es un síndrome paraneoplásico y se refiere a manifestaciones biológicas distantes al sitio de la malignidad del tumor primario que no son consecuencia de diseminación adyacente ni metastásicas. Más bien, son consecuencia de alteración por producción de hormonas o por reacciones inmunes cruzadas. Como vemos en el cuadro, aquí están clasificadas las alteraciones oculares y sobre todo pues, en la retina que pueden tener estos mecanismos por camino inmune, retinopatía asociada a cáncer, retinopatía asociada a melanoma, maculopatía viteliforme paraneoplásica, neuropatía óptica, el síndrome de Lambert-Eaton cuando es por causa paraneoplásica, porque no todas las son, y lo mismo aplica para la miastenia gravis. Mientras que por camino hormonal tenemos la proliferación melanocítica uveal difusa y el síndrome de Poems. La prevalencia de todas las personas que tienen malignidad de que presenten un síndrome paraneoplásico en cualquier parte del cuerpo es del 10% y se ha calculado que a nivel oftalmológico sería del 0,1%, por tanto estas son, digamos, situaciones más bien infrecuentes. Sin embargo, vamos a ver por qué la gran importancia que el oftalmólogo esté bien relacionado por lo menos con los principios básicos de esto. Entonces tenemos que, para caracterizar un síndrome paraneoplásico, la malignidad debe estar lejana, no puede estar adyacente al ojo, que no sea consecuencia de la diseminación y la metástasis ni por invasión contigua, por ejemplo, un cáncer de senos paranasales, que sabemos que la relación cronológica no siempre es tan fácil, no es tan directa. Uno pensaría que siempre vamos a ver al paciente con un diagnóstico de malignidad de base, pero no siempre es así. Muchas veces van a ser pacientes que debutan con la clínica oftalmológica y meses o incluso años después se les hace el diagnóstico de malignidad. Por lo tanto, esto no puede ser algo para excluir la posibilidad y que una misma malignidad puede tener más de un síndrome paraneoplásico en su haber. Primero hablar de la retinopatía asociada al carcinoma, a carcinomas. Primero descrito por Sawyer en los 90, donde hablaba de una ceguera progresiva que resulta indirectamente de una malignidad subyacente. Él, pues en ese entonces no podía explicar exactamente por qué, pero veía que tenía esa relación o tenían ese antecedente todos los pacientes. La retinopatía asociada a cáncer se ve por diferencia más asociada a cáncer de pulmón de tipo microcítico por una reacción inmunológica cruzada, como veremos, pero también hay otras entidades como cáncer de ovario, endometrio y cervix uterino descritos, y mucho más anecdóticos, cáncer no microcítico de pulmón, de timo, de próstata, de tiroides, entre otros. Es importante saber de la retinopatía asociada a cáncer que hasta la mitad de los pacientes la retinopatía va a preceder el diagnóstico sistémico de malignidad, por lo que nos va a llegar sin ninguna historia. Sobre la patogenia, predomina la teoría del mimetismo molecular, donde se enfoca sobre todo primero en el gen mutado P53 que tanto hemos conocido oncogénico, que está pues que produce alteraciones en la expresión de epitopes antigénicos y además de eso está muy cercano en cuanto a su locus a el gen que codifica para una proteína llamada la recoverina, que es muy importante, está presente en los fotorreceptores, en los fotorreceptores. Por esta contigüidad, las alteraciones o mutaciones del P53 se han visto que, digamos, se extienden a este locus y los pacientes con estos tumores suelen o se les ha medido en suero expresión elevada de producción de recoverina, de esta proteína, y también a su vez títulos elevados de autoanticuerpos contra la misma.
Es por este camino entonces que las inmunoglobulinas G logran de hecho subir tanto de títulos y traspasan la barrera hematoretiniana para empezar a hacer estragos a nivel de la capa retiniana externa, los fotorreceptores, y activan vías de caspasa propias de la apoptosis para llevar finalmente a muerte celular. Sin embargo, de todos los pacientes con retinopatía asociada a cáncer, no todos tienen autoanticuerpos o por lo menos detectables, solo se les miden a 65% y de distintos tipos, porque la antirrecoverina solo se ve en el 10%. Es por esto que se ha tipificado varios autoanticuerpos que se ha visto que tienen relación o daño en la retina. El antirrecoverina, como veíamos, tiene como peculiaridad o saber que lo que le caracteriza es que hace un daño de bastones y de conos severo, muy importante, que la clínica es de progresión rápida y con un pronóstico visual final muy pobre y que está asociado en el 100% de las veces a un cáncer de base. Mientras que vemos otras proteínas con las que van dirigidas estos anticuerpos, como la enolasa, que particularmente se ve dirigida a la vida de los conos, células ganglionares y conos, donde la pérdida de visión no es tan acusada como con antirrecoverina y como afecta a células ganglionares también va a terminar en atrofia óptica y la asociación con cáncer ya disminuye a 40%. Y la transducinada, que es la tercera más importante, asociada a vía de los bastones, con una alteración visual un poquito más leve que las otras dos y asociación a cáncer del 25%, así como otras múltiples proteínas que se vienen estudiando, pero cuyo papel y peso en la fisiopatología pues todavía no ha sido determinado. Las principales son las que acabo de mencionar. La clínica de la retinopatía asociada al cáncer es, pues primero saber que en promedio son pacientes de 65 años que van a acudir por pérdida visual, por una pérdida visual subaguda que precede cualquier otro diagnóstico, que asocia fenómenos visuales como deslumbramiento, fotopsia, fotosensibilidad, con una reducción de la agudeza visual muy variable, algunos mucho, a otros no tanto, pero al final del estadio, si se diagnostica tardíamente, es pobre la agudeza visual. Eh, puede haber nictalopia, puede haber discromatopsia, defectos de campo que vamos a ver que es un factor común en estos paraneoplásicos. Lo más frecuente es que son los escotomas anulares y una variante mucho más infrecuente de esta retinopatía es la variante que solo altera los conos. Aquí vemos entonces el caso de un paciente en sexta década de la vida con cáncer microcítico de pulmón y defectos en los campos 32, defectos en anillo que no respetan el meridiano horizontal, o izquierdo ojo derecho, y 6 meses después. En el fondo de ojo es clásico ver atenuación arteriolar, palidez del disco óptico sin una alteración en la excavación, lesiones del EPR con un patrón moteado, hipopigmentado, vitreitis leve, celularidad del vitrio leve que se puede ver también en la OCT cuando es muy sutil, uveitis anterior leve es posible, vasculitis en los vasos de la retina y algunos pacientes desarrollan edema macular quístico. El electroretinograma al principio normal y luego se va viendo, inclusive a veces precede los cambios visibles en el fondo de ojo y lo que se ve es un patrón negativo donde se pierde la onda B. Persiste la onda A y se pierde la onda B, como lo comparamos acá con los controles normales de un electro. En la OCT, dependiendo del momento en que lo valoremos, se puede ver atrofia macular, obviamente a expensas de capas externas, pérdida de las líneas hiperreflectivas, elipsoides, capas internas hiperreflectivas, y en la angiografía, zonas de hiperautofluorescencia, hablando de efectos de ventana. Serología tiene un lugar, vamos a ver al final, digamos que tengo un algoritmo que compagina todos los síndromes, pero pues hablar de una vez que académicamente en las universidades se ha hecho biopsia de secciones de la retina donde han visto que hay con Western blot reactividad
a estos autoanticuerpos de los que hemos hablado, sobre todo los antirrecoverina. Aunque obviamente en el papel clínico o de la vida diaria aquí no tiene mucho papel, pero para saberlo. Claves clínicas a tener en cuenta: la triada clínica de Jacobson inicialmente propuesta, que es fotosensibilidad, atenuación arteriolar y escotoma en anillo, en un paciente que por lo demás tiene una pérdida de visión no explicable por otra situación oftalmológica y que puede tener o no un diagnóstico sistémico de base. Asociada entonces a defectos de campo y un examen físico que a veces puede ser un fondo de ojo prácticamente normal. Lo importante entonces con este paciente va a ser hacer pues, un manejo multidisciplinario para excluir o confirmar si hay una malignidad. Como vemos, la primera posibilidad es el pulmón. El pronóstico visual, la verdad, en la mayoría de estos pacientes es pobre, y el estándar de la terapia es dar, pues, como es una patogenia de autoinmunidad, dar tratamiento inmunosupresor. Puntualmente se puede tratar con prednisolona, pero también se pueden dar terapias inmunomoduladoras para ahorrar esteroides, y se ha visto que tienen buena respuesta, con mejoría de agudeza visual y mejora de los campos visuales. Sin embargo, tener en cuenta el balance de toxicidad que pueden hacer algunos de estos medicamentos. Spandar y colaboradores vieron que pacientes refractarios a esta terapia estándar con inmunomoduladores se intentó hacer manejo con anticuerpo monoclonal, puntualmente la lentuxumab, y vio pues que sí mejoraban mucho agudeza visual en campos visuales. Él tiene una serie de casos que trató durante 8 años y durante varias recaídas de retinopatía asociada a, a cáncer. También hay otros autores que han tratado con rituximab y han tenido pues efectos, respuesta favorable, pero siempre hay que tener en cuenta pues, que no vayan a hacer una reacción adversa al medicamento. Y los antagonistas de calcio solo han sido valorados en modelos animales donde pues, han tenido unos resultados modestos favorables. También hay autores que intentaron el manejo, como Ferreira, con aplicación periocular de metilprednisolona y subtenoniana y y subtenoniana, y han tenido pues, resultados inconsistentes, la verdad. Y también el tratamiento con esteroide intravitrio en casos de edema macular quístico refractario. Retinopatía asociada a melanoma es una entidad que se explica por el origen común que tiene el neuroectodermo, tanto de los melanocitos como de las células de la retina. Por tanto, es otro caso de reacción autoinmune que induce disrupción y muerte de células retinianas, sobre todo pues, de los fotorreceptores. Tiene un tiempo medio. Este sí es una patología, una entidad que suele tener el diagnóstico cuando llega al oftalmólogo, y en la media de presentaciones luego de 3 años o 4 años de haber hecho el diagnóstico de un melanoma, que puede ser melanoma cutáneo, puede ser un melanoma mucoso de cualquier parte. Este es el tiempo que dura hasta que empieza a hacer manifestaciones oftalmológicas. La patogenia habla de autoanticuerpos contra células bipolares y contra células de Müller, con proteínas que se han tipificado. Y entonces, pues, básicamente esas son las dos más que han tenido más peso, pero también se han descrito daño tisular en los estudios de patología relacionados a proteínas como la transducina A, transducino E, arrestina y autoanticuerpos directamente contra la rodopsina. Y hay una hipótesis complementaria, no necesariamente excluyente, que habla de un proceso mediado por células T, donde hay una citotoxicidad directa que se crea para la retina. En el suero de los pacientes con esta entidad, lo último que se ha visto en los últimos 2 años es la reacción contra una proteína de canales de cationes que están en las células bipolares ON, y pues que esto induciría un daño muy importante en la vía visual. Y también unos autoanticuerpos nuevos que se llaman melastatina 1, pero tienen un papel mucho menos descrito, mucho menos sopesado. La clínica es un paciente de 60 años que empieza a presentar nictalopia aguda, fotopsias bilaterales.
La bilateralidad es, digamos, es secuencial. Empieza primero la clínica en un ojo, pero en un término variable entre 4 días a 2 meses empieza a presentar clínica en ambos ojos. Discromatopsia importante. La mayoría de pacientes tienen una agudeza visual de 20/60 o mejor, y en el fondo de ojo vemos atenuación arteriolar, apalidez del disco, atrofia del EPR, alguna reacción, algo de vitreitis, pero leve, y pueden presentar también edema macular quístico. En los campos visuales también están descritos todas estas alteraciones. Sigue siendo lo más prevalente la depresión generalizada de la sensibilidad, pero también pueden haber defectos arqueados, escotomas centrales, escotomas paracentrales. En la OCT lo que vemos es un adelgazamiento parafoveal de las capas internas, más internas, que se ve aquí en el tiempo como va progresando. El electroretinograma también es un patrón en negativo con conservación de la onda A, y pruebas confirmatorias, digamos entre comillas, o bueno, sí, vamos a ver al final en el algoritmo qué papel tienen. También la serología, donde se ha visto la inmunohistoquímica positiva para estas autoanticuerpos contra células de Müller, contra la aldolasa y contra la TRPM que les mencioné últimamente. La, la frecuencia de poder medir estos títulos es en el 65% de pacientes con clínica de retinopatía asociada al melanoma, pero saber que estos autoanticuerpos pudiesen salir también en pacientes sin diagnóstico maligno de base en contexto de retinopatía diabética, de vasculitis retiniana, de otra etiología, e incluso en controles sanos. Por lo que pues todavía no, digamos, no se pueden tomar con completa, pues, con completa confianza que sean específicos para ello. Por lo mismo, tener en cuenta siempre como un mapa clínico de lo básico: nictalopia, fenómenos positivos visuales, defectos de campo, un electroretinograma con patrón negativo y autoanticuerpos en contexto que generalmente tienen un diagnóstico de melanoma ya hecho. En el manejo, los esteroides han tenido una respuesta muy inconsistente, más bien casi nunca funcionan. La plasmaféresis es atractiva en cuanto a que pues, limpia la sangre de estos autoanticuerpos, ha tenido buenos resultados. Pacientes refractarios a estas, a estas estrategias se los lleva a manejo con inmunoglobulina intravenosa, con buenos resultados, pero sin duda alguna el estándar de cuidado es hacer una citorreducción, ya sea quirúrgica o quimioterapéutica o radioterapéutica, para disminuir el tamaño celular de la malignidad, y con esto disminuir la formación o la exposición antigénica para que formen menos anticuerpos. Y esto asociarlo luego a una terapia inmunomoduladora para disminuir el daño que se está dando en la retina de por sí. Algunas cosas que se siguen estudiando desde 2013 empiezan a ver que los pacientes con melanoma que tienen títulos de autoanticuerpos elevados, de hecho, tienen mejor supervivencia a largo plazo que aquellos que no tienen autoanticuerpos, por lo que se plantea o se pregunta si tienen un papel protector en el paciente. Y entonces la pregunta clínica que queda es cuándo evitar la inmunoterapia o cómo modularla, cómo balancear el tratamiento de hacer inmunoterapia para evitar daño en la retina versus la supervivencia global del paciente. Esto todavía no ha sido resuelto en estudios grandes. También una inquietud muy similar con medicamentos que han mejorado, impactado mucho el pronóstico en malignidades, como los inhibidores checkpoint, que son medicamentos que básicamente realzan la respuesta de células T para que tengan pues una acción mucho más eficaz contra las células tumorales, pero a su vez tienen el riesgo de hacer retinopatía y toxicidad directa. Entonces, pues, de hecho, generalmente los pacientes cuando hacen ya retinopatía directamente hecha por un medicamento de estos, se les discontinúa porque el daño puede ser muy grave en la retina. Así que, digamos, el mensaje con esto es que hay que estar haciéndole control oftalmológico regular. Tratamientos también off-label que se han hecho, como por ejemplo por este autor, donde usa un medicamento alquilante antineoplásico, el temozolomide, asociado a triamcinolona periocular en series de pacientes, de hasta 40 pacientes, y obtiene mejoría muy buena de la agudeza visual y de efectos de campo, pero pues no
no ha pasado de series de casos. Tercera entidad, la proliferación melanocítica difusa uveal bilateral. Este ya tiene un camino patogénico distinto, entonces se trata de un paciente que tiene una malignidad visceral, ya veremos cuáles pueden ser, y desencadena una proliferación de melanoma uveal por mimetismo molecular, pero más que todo por camino de liberación de hormonas, que según la teoría pudiesen desencadenar esta proliferación desordenada, pero también se tiene la pregunta si es una coincidencia, es un paciente que de por sí tiene una predisposición genética a hacer neoplasias de este tipo de familia que tienen alguna relación en cuanto a los oncogenes. El autor Miles pues encuentra que está relacionado el factor de proliferación y está elevado en el suero de estos pacientes que lo producen los tumores y que al exponer modelos, modelos animales a este factor de proliferación empiezan a desarrollar malignidades en la uvea. Y por otro lado, Gas ha sugerido un papel inmunogénico y tóxico que puede estar causando la degeneración del epitelio pigmentario de la retina e inclusive también del cristalino porque se crean cataratas precoces o rápidamente. Por último, Chao-Hun habla de un ambiente que independiente de todos estos caminos, lo que sí se sabe es que hay un camino final hipóxico, hipóxico y además con un estrés oxidativo muy importante que va a llevar al daño de la retina. La clínica son pacientes entre 50 y 80 años con una pérdida de agudeza visual aguda que se puede hacer bilateral, sin predilección por el sexo. Hallazgos al fondo de ojo inicialmente puede que no tenga. Cuando se encamina sobre esta posibilidad, pues vamos a ver qué más. Lo más clásico, si lo ve uno un poquito después de un mes o 2 meses, son las lesiones en parche, que ya vamos a describir en la próxima diapositiva. Cuando, digamos, se presentan esas lesiones tan características, proclama que este paciente tiene una malignidad a futuro a ser hecha. Esta es otra patología como la primera en la cual llegan sin diagnóstico sistémico y generalmente se les diagnostica en meses o en los primeros 2 años desde la patología, desde el daño en la retina. Se ha visto asociada en mujeres a cáncer ginecológico, ovario, útero, cervix y en hombres a pulmón, páncreas o colon. El autor Gas describe estas lesiones y las características en imagenología. Entonces, lo primero es que son parches a nivel subretiniano, multifocales, con una morfología redonda ovalada de color rojo, rodeados de zonas de atrofia del epitelio pigmentario, que son zonas naranjas. Luego pues, en la angiografía se ve un patrón de hiperfluorescencia pues, en relación a esas zonas de atrofia, un engrosamiento del tracto uveal que puede desarrollar algunas lesiones un poco levantadas con algo de relieve, tumores, incluso pues, tumores per se melanocíticos en la uvea, pigmentados o no pigmentados, desprendimientos exudativos de la retina, progresión a catarata rápida, inclusive cierre angular secundario a quistes o o a lesiones en el iris o en el cuerpo ciliar. Esto es un poco cómo lucen las imágenes en el fondo de ojo. En la periferia media y periferia se pueden ver lesiones de hiperplasia del EPR, también hiperpigmentadas, que luego van a dar lugar o van a quedar como lesiones de atrofia del EPR. Entonces, como vemos en los exámenes, en la geografía puede esperarse uno, pues, defectos en ventana o defectos en bloqueo, dependiendo si estamos en un momento en el que tenga lesiones de hiperplasia o si ya está con la atrofia. En la OCT, ausencia del EPR, zonas ahí de atrofia del EPR, inclusive excrescencias de la zona elipsoides. Y en la ecografía, en el modo B, un engrosamiento de la coroides. Aquí vemos los cambios en la geografía. Sobre el manejo, enfocar el diagnóstico del tratamiento de la malignidad sistémica. Entonces, lo primero va a ser hacer todo un rastreo sistémico. Va a entrar el paciente generalmente a quimioterapia y luego al manejo con esteroides. La respuesta visual, aunque es muy buena al principio, generalmente es transitoria y en un término de 6 meses
vuelven a hacer pérdida de agudeza visual y de campos visuales. Eh, Se plantea la plasmaféresis para lo mismo, para erradicar los autoanticuerpos, perdón, los autoanticuerpos no, los factores de crecimiento, los factores proliferantes y las hormonas, pero sigue siendo un efecto transitorio, por lo que el pronóstico ocular al día de hoy sigue siendo muy pobre para estos pronósticos, y más aún el pronóstico vital de ellos es en promedio una supervivencia de 1 año. Maculopatía viteliforme paraneoplásica, digamos que hace parte puntual de la etiología de lo que se llama maculopatía viteliforme exudativa aguda. Y como sabemos, pues hay distintas etiologías que pueden dar lesiones viteliformes, como la enfermedad de Best también, pero esta es centrándose puntualmente al contexto de un paciente con una patología maligna de base. Entonces, los cambios en el fondo preceden el diagnóstico del tumor primario también en este paciente. Digamos, la forma de sospecharlo primeramente es por el grupo etario, que es un poquito más elevado que en las otras patologías. Es un pronóstico muy malo, no solo habla de que tenga una patología maligna, sino que habla que es una patología maligna que casi siempre está ya con varias metástasis. Lo más frecuente es que sea en contexto de un cáncer de mama, de melanoma cutáneo o también de pulmón, de células, de cáncer de pulmón, pero en este caso no de microcíticos, sino de células claras. Como vemos en la imagen de fondo de ojo, pues vemos la lesión, son lesiones viteliformes con exudados, pues depósitos subretinianos y casi siempre son multifocales. En la patogenia, entonces, entran a caber autoanticuerpos contra el neuroepitelio y contra el epitelio pigmentario, eh, donde el autor Karim habla de la proteína PRDX3, que es una proteína pero una peroxidasa mitocondrial propia de las células del epitelio pigmentario, que obviamente entonces tiene por función proteger del daño oxidativo, y propone este camino como la razón por la cual se acumula todos estos productos de desecho como la lipofuscina a nivel subretiniano. Así como otros, digamos, otras proteínas con las que se les ha visto anticuerpos, como la bestrofina, también presente en el EPR, pero también en otros niveles, pues se ha visto en el suero elevado, y descrita por este autor en un paciente donde presentó pseudohipopenia y desprendimiento seroso macular en el ojo contralateral. Arnold propone el aumento de calcio intracelular como una vía apoptótica final, pero luego dilucida que además de esto hay autoanticuerpos contra la anidrasa, pues la enzima inhibidora de anidrasa carbónica 2, y que puntualmente el primer daño se empieza a hacer a nivel de células ganglionares, donde se crea un ambiente ácido. Bueno, la clínica son pacientes en promedio de 59 años, pero se han descrito desde los 33 hasta los 80, sin predilección por el sexo, que van a consultar por una clínica de metamorfopsias, visión borrosa, deslumbramiento, fotopsias y halos. Al fondo de ojo, lesiones vitiliformes múltiples. El diagnóstico diferencial, lógicamente, aquí con las otras patologías que pueden darlo, como la enfermedad de Best y las otras, o la maculopatía exudativa aguda idiopática, que es básicamente un diagnóstico de exclusión luego de haber pensado en esta patología y haber hecho todo el rastreo y excluir las otras dos entidades, BEST y paraneoplásica, y en paciente con desprendimiento macular seroso. En los exámenes de imagenología, las lesiones viteliformes causan bloqueo en la angiografía, entonces se van a ver zonas de hipofluorescencia que se corresponden. En la OCT se ven áreas de desprendimiento seroso. En el electroretinograma y la electroculografía, si bien en el PES es valioso en este tipo de enfermedad, no ha dado resultados consistentes. Aquí vemos los cambios, primero en imágenes de autofluorescencia, donde hay hiperautofluorescencia de las zonas con depósito de este material. Luego desprendimientos en la OCT a nivel subfoveal, desprendimientos serosos con depósito de material. Y en la angiografía, zonas de hipofluorescencia que se corresponden con las zonas de depósito de lipofuscina. La serología nos puede mostrar autoanticuerpos contra las células bipolares,
contra bastones, contra bestrofina, inhibidor contra la enzima anidrasa carbónica y contra los múltiples que hemos visto, pero pues no se ha establecido ninguno de estos como un criterio diagnóstico sine qua non. El manejo independiente del periodo de remisión, se ha visto que es muy frecuente que estos pacientes estén en remisión por muchos años y digamos que los controles con su oncólogo estén un poco espaciados, pero si se encuentran estos cambios es perentorio un estudio profundo de diseminación sistémica, ser un poco paranoico y insistir un poco para el manejo multidisciplinario que hagan un estudio para ver si este paciente en realidad tiene esa metástasis o no. Ahí obviamente va a tener lugar sobre todo hacer un PET scan generalmente estos pacientes terminan en medidas paliativas, con resecciones quirúrgicas citoreductoras, radioterapia o quimioterapia. La supervivencia luego del diagnóstico de una viteliforme paraneoplásica es de meses hasta máximo 4 años. Neuropatía óptica paraneoplásica. Se sugiere camino inmunológico desde 1992, donde se identifican anticuerpos tanto para contra las neuronas y contra la glía en pacientes de 60 a 70 años, que además de eso llamaban la atención que tenían importante clínica neurológica como ataxia cerebelar, entre otros. Y lo más frecuente aquí vuelve a ser el cáncer de pulmón microcítico, pero también se ha visto con otras entidades como las que vemos ahí, y puntualmente en los niños con neuroblastomas y con teratomas de ovario incluso. En la patogenia, entonces, ha tenido, digamos, ha cobrado un poco de protagonismo proteínas de las proteínas llamadas colapsinas, ya que tienen, digamos, una regulación en la neurogénesis, tanto de neuronas de retina, del nervio óptico y del sistema nervioso central. Puntualmente de esta familia de proteínas colapsina está la CRMP5, que está presente en el nervio óptico, en la retina del adulto y en neuronas del sistema nervioso central y periférico, pero también se ha visto que las producen o están en el citoplasma de las células del cáncer de pulmón microcítico. Por ello, pues se explica que se desarrolle esa reacción cruzada. Patológicamente lo que se ve es un infiltrado linfocítico perivascular en el nervio óptico y desmielinización subsecuente, así como también una actividad anti-CD8 importante. La clínica es de una pérdida de visión, una pérdida de agudeza visual bilateral, indolora y subaguda en pacientes entre los 50 y los 75 años que pueden tener edemas del disco un poco sutiles, a veces un poco más, pero la mayoría es que son edemas de disco no muy exuberantes, que después dependiendo del momento en que lo veamos, pues puede estar en atrofia óptica después. La otra clínica que propone el autor Cross es en la clínica de neuritis óptica, con la diferencia es que digamos que es todo el cuadro de neuritis óptica, pero indolora, con algo de células en el vitrio y al hacer la angiografía, con unos vasos en la retina donde se ve escape. Entonces, en la angiografía puede haber hiperfluorescencia peripapilar, escapes de esos vasos peripapilares, escapes también en la retina, sobre todo en los vasos de la retina periférica. Los campos visuales van a ver todos los defectos que hemos hablado, defectos altitudinales, arqueados, un agrandamiento de la mancha ciega, por supuesto, defectos paracentrales o contracción del campo desde la periferia, es decir, una contracción, una isla central queda, o una depresión generalizada, que es también la otra posibilidad. En el electroretinograma, usualmente normal, y cuando lo ve ya uno, el paciente en etapas, digamos, más intermedias o avanzadas, una prolongación del flicker de 30 Hz. Estas son las imágenes, así se ve, digamos, el edema del disco y los escapes a nivel perineural, así como el infiltrado perivascular que podemos evidenciar acá. Como van a tener clínica neurológica con ataxia cerebelosa, generalmente van a traer resonancia o tienen una resonancia donde se ve importante hiperintensidad en T2 de parénquima cerebral, alteraciones en la médula y redarse de los nervios ópticos.
En el líquido cefalorraquídeo hay pleocitosis de linfocitos, bandas oligoclonales, aumento de proteínas, y si se les mide enfocadamente pensando en esto, van a encontrar que sí tienen inmunoglobulinas IgG contra CRMP5 elevadas. Entonces, ¿cuál es la otra clínica, digamos, asociada que tiene? Bueno, son pacientes con ataxia, con múltiples trastornos del movimiento. A nivel ocular pueden presentar oxoclonos, alteración cognitiva importante, cualquier otra paresia o alteración de pares craneales asociada, neuropatías periféricas, convulsiones, inestabilidad autonómica. Es una de las causas de, digamos que las entidades de aquí anteriores a las que he hablado son las causas que se clasifican como daños de vía aferente. Este es una causa de daño de vía eferente, por lo que da inestabilidad autonómica, mielopatía. A nivel neurooftalmológico, como dije, el oxoclonos, que son movimientos de los globos oculares hacia cualquier dirección, de amplitud grande, rápidos y sin ninguna, pues, eh, digamos, ningún objetivo de fijar ninguna situación en el campo visual, así como también oftalmoplegia internuclear bilateral. El diferencial, por supuesto, como se puedan imaginar, es con una neuromielitis óptica, porque tienen esa alteración neurológica asociada bien importante, que básicamente se va a diferenciar porque, pues, por las imágenes, las neuroimágenes, sobre todo a nivel de médula, donde hemos visto, como veíamos en otra charla anterior, los patrones de captación distintos dependiendo de cada entidad, y los anticuerpos específicos de cada entidad, anticuerpos anti-MOG, etcétera. La esclerosis múltiple con compromiso óptico espinal también, pero pues tiene una clínica neurológica con un patrón de recaídas frecuentes, mucho más acusada que esta patología. En cuanto al manejo, es un poco controvertido, bueno, o me pareció controvertido un poco que en el artículo hablaran de biopsia de vitrio para tipificar estas inmunoglobulinas. Primero, porque en realidad el artículo no deja muy claro cuál es el beneficio de medirlas. Segundo, este paciente generalmente ya está siendo viendo por neurología y tiene un líquido cefalorraquídeo y ahí se pueden medir las inmunoglobulinas, que es, digamos, mucho más, mmm, pues tiene menor riesgo de que se hayan complicaciones versus hacer la biopsia vitrea. Y hablar en cuanto al pronóstico visual sigue siendo muy pobre, pero en este caso sí se benefician estos pacientes de que se les haga el diagnóstico de malignidad sistémica rápido. Mejorándolo, pues no son agudezas visuales o recuperación de campo visual milagroso o maravilloso, pero pues quedan en promedio entre 20/60 y 20/100, digamos que hay una recuperación aceptable si se les hace un diagnóstico sistémico bien expedito. El tratamiento local puede ser necesario en casos donde haya vitreitis persistente de más de 3 meses, vasculitis o edema macular. Aquí dejo este cuadro donde básicamente se resumen un poco las tres entidades previas y un poco pues las características de las mismas. El síndrome de Poins, que habla de, por sus siglas, de polineuropatía, organomegalia, endocrinopatía, gamapatía monoclonal y cambios en la piel. Es un síndrome secundario a una discrasia de células plasmáticas, donde lo que casi siempre se ve en la clínica son lesiones óseas, polirradiculopatía, elevación del factor de crecimiento endotelial vascular, que va a ser básicamente el unificador de todos los cambios o daños al final, un trastorno clonal de células plasmáticas, y la enfermedad de Castleman, que básicamente son como hiperplasias de ganglios linfáticos, donde a veces pueden ser pues masas palpables, unifocales o multifocales, y que causen síntomas de acuerdo a la localidad. Cambios en piel, son pacientes que hacen máculas, típicamente máculas de color rojo, pero también pueden asociar lesiones hipopigmentadas. Es un paciente que tiene sobrecarga de volumen extravascular y a nivel oftalmológico, edema del disco óptico, eh, y trombocitosis que puede traducirse en eventos de oclusión vascular en la retina. Pues la patogenia, como ven, es muy inmunológica y pues múltiple, donde hay elevación de todas estas citoquinas, interleuquina 1, 6, TNF-alfa, lo que va a llevar
a una sobreproducción del factor de crecimiento endotelial, lo que lleva a una permeabilidad aumentada y va a hacer lo que cause edema en la mácula y problema de edema también en en el nervio óptico. A su vez, pero en ese contexto donde nos llega ese paciente, es un paciente que está sistémicamente muy inestable, que está haciendo derrames de pleura, pleurales, edema en las extremidades, derrames pericárdicos, inclusive ascitis. En la retina, depósitos de inmunoglobulinas que empeoran el edema macular quístico, incluso pueden hacer desprendimientos serosos en la mácula. En cuanto también pueden hacer hipertensión ocular y depósito de proteínas que son propias del líquido cefalorraquídeo que empiezan a fugarse o escaparse a nivel del disco óptico por ese aumento de permeabilidad y pues hacer daño o toxicidad local en el nervio. La predilección es por hombres de 50 años de edad, donde vamos a examinarlo y a encontrar que tiene un edema del disco que generalmente es bilateral, visión borrosa, pérdida visual, pérdidas visuales transitorias o lo que antes se denominaba amaurosis fugax y que refiere diplopía, diplopía, diplopía binocular, edema macular quístico, desprendimientos serosos, cuando le hacemos campos visuales una mancha ciega agrandada, defectos arqueados, escotomas inespecíficos aislados a veces o contracción del campo visual. Este es el fondo de ojo de estos pacientes al principio, entonces con algo de los bordes bordados del disco óptico y las lesiones en la mácula hipopigmentadas, que después van a hacer pues, un poquito más engrosamiento de la mácula y se configura el desprendimiento seroso. En la angiografía, escapes tardíos peripapilares, en la OCT, el edema macular o el desprendimiento seroso. El manejo de estos pacientes es primero pues, tratar la displasia sanguínea de los plasmocitos, quimioterapia. Cuando esto no funciona, se ha visto que mejora tanto la displasia sanguínea como los cambios en la retina cuando se le hace ese trasplante de células autólogas, trasplante de médula ósea. Esteroides sistémicos y bevacizumab sistémico no se han visto resultados consistentes de mejoría. Síndrome miasténico de Lambert-Eaton. El Lambert-Eaton no siempre se asocia a malignidad, pero es lo que es mandatorio primero a diagnosticar. Como vemos, es una entidad bien infrecuente que predomina en hombres de 60 años. El 60% tiene tumor de base, donde el cáncer de pulmón sigue siendo lo más frecuente, pero también cáncer de próstata. Lo clásico de esta entidad es debilidad proximal, que primero empieza en las extremidades inferiores, debilidad proximal entonces en cuádriceps y luego en extremidades superiores, debilidad en deltoides y en bíceps y tríceps. Por último, bueno, y con arreflexia también, y por último, compromete la musculatura facial, incluyendo musculatura extraocular. Hasta el 80% de los pacientes van a desarrollar una clínica ocular, aunque hay unos casos muy anecdóticos donde el síndrome de Lambert-Eaton debuta con solo manifestación ocular. Y es muy inusual que tenga paresia de los rectos laterales, lo cual es un poco más frecuente con miastenia gravis. Pueden tener tosis palpebral leve a moderada, movimientos oculares no tienen restricciones, pero sí vamos a notar que tiene movimientos sacádicos lentos y pues por supuesto va a manifestar diplopía. Otras características, una disfunción autonómica, esto es otra alteración de la vía eferente, esta es la causa de pupila, una de las causas de pupila tónica, donde cuando vemos una pupila tónica unilateral sin ningún contexto traumático ni de problemas del sistema nervioso central, uno piensa en una disautonomía. Pero cuando vemos pupilas tónicas con problemas de vía deferente simétricas, ese es como, por decir así, el contexto clínico donde uno siempre tiene que ir a sospechar una malignidad de base y esta entidad. Como hay disautonomía, también se ha visto que producen menos película lagrimal, menos producción de lágrima por la glándula y hay ojo seco, denervación del iris se ha visto cuando se hace el estudio de patología y elevación de IgG contra los canales de calcio presinápticos, lo cual explica pues ese cuadro de debilidad. Es clásico que se les haga electroretinograma, perdón, electromiografía, donde lo que se ve es un patrón
de primer potencial de axial compuesto un poco más disminuido al usual, y con los estímulos repetitivos va cayendo la amplitud del mismo, se va volviendo más débil. El manejo con el que lo tratan los neurólogos de primera medida es diaminopiridina, pero después, si eso no funciona, lo complementan con prednisona de acetropina, lo cual ha tenido efectos benéficos para las alteraciones de músculos extraoculares. Miastenia gravis paraneoplásica con timoma, en contexto de un timoma. Es un síndrome autoinmune posináptico. El anterior era en la placa neural, en la placa a nivel presináptico, y este es posináptico. Los autoanticuerpos son contra los receptores de acetilcolina. La mayoría de los casos, pues digamos, ese es el clásico que está en el 100% de pacientes, pero además en el 75% de pacientes se han empezado a escribir otro tipo de autoanticuerpos. Cuando llega un paciente con miastenia gravis, hasta el 10% tiene una malignidad de base, y la edad promedio para el timoma es dicotómica. Se puede presentar timoma en lactantes y también timoma en pacientes entre los 50 y los 65 años de edad. Se va a presentar un paciente que tiene paresia marcada de los músculos extraculares, una tosis diurna del párpado que durante el día se empeora. Ahí nos acordamos del síndrome del signo de Cogan, donde el paciente se le pide durante unos segundos que mire, que haga infraversión, y luego al pedírsele supraversión se ve que hay una sobreelevación exagerada de una contracción elevada del elevador del músculo del párpado, es decir, el párpado se eleva mucho más de lo normal y hay algo de muestra escleral inclusive. Y clásicamente se les hacía también la prueba del hielo, donde el paciente con una tosis palpebral se les colocaba hielo por creo que era 2 minutos, no me acuerdo muy bien, y luego de esto se veía que mejoraba la función del elevador del párpado, y es digamos, muy orientador hacia un caso de miastenia gravis. Bueno, cuando valoramos un poco más minuciosos de los movimientos oculares, se ven que hay grandes sacadas hipométricas. Es decir, le pedimos al paciente que fije en determinada dirección, hace el movimiento sacádico, pero no alcanza a hacer la fijación en el objetivo donde le pedimos. Digamos que le queda faltando algunos grados de movimiento al ojo para llegar al objetivo de fijación. Es lo más frecuente, y ya de manera muy infrecuente que hayan sacadas pequeñas hipermétricas, es decir, que le pidamos al ojo que fije, al paciente que fije un objetivo que no está tan lejano de donde está haciendo la fijación actual, por eso es pequeña, pero que haga un movimiento hipermétrico donde el ojo termina mirando mucho más, por decirlo así, más allá de donde tenía que ir. Y autoanticuerpos asociados que se han descrito últimamente son estos, sobre todo el más importante, la antititina, que son básicamente proteínas asociadas o que hacen parte estructural de los músculos estriados. El manejo va por el mismo camino, inmunomoduladores. El manejo con timoma es bien agresivo, se hacen a dosis bien elevadas y se puede permanecer el paciente por muchos meses en manejo inmunomodulador, además del manejo pues, que va a tener oncológico. Y digamos, entrar en la parte final de la charla, cómo enfocar todos estos pacientes, sin duda alguna va a ser necesario un manejo integral, estar pensando en un equipo multidisciplinario, hacer un rastreo imagenológico, así como para valorar la clínica en los distintos, pues, por las distintas revisiones de sistemas. Cuando estos pacientes no se les encuentra nada, igual quedan casados con el equipo por lo menos durante 4 años en estudios repetitivos, y los dilemas diagnósticos son con entidades que son muy similares, pero que no son paraneoplásicas, tales como retinitis pigmentosa, eh, retinitis externa aguda, que ya la vamos a ver, retinopatía autoinmune no paraneoplásica, que es de exclusión, retinopatía tóxica por cualquier otro medicamento, un paciente con sífilis, por supuesto, o un paciente con vitaminosis A. Solo para mencionar las dos más importantes, la retinopatía externa zonal aguda oculta es una entidad idiopática donde hay una lesión sobre las capas externas de la retina, sobre todo fotorreceptores, hace parte del espectro de puntos blancos evanescentes, se presenta con un cuadro de panoveitis multifocal y coroiditis, y hay un agrandamiento de la mancha ciega, donde se ven en el fondo de ojo estas lesiones difusas
del segmento posterior con bordes un poco mal definidos y un poco engrosados. El promedio de edad de diagnóstico es de los 35 a 40 años. Hay una predilección por las mujeres, por lo que se piensa que esto es un camino inmune. Puede presentar fotopsias y escotomas que inicialmente son unilaterales, pero eventualmente se da un curso clínico secuencial y afecta al otro ojo. La mayoría de personas tienen una agudeza visual de 20-40. El fondo de ojo en la primera visita, en la primera consulta puede ser normal, pero después van a empezar a desarrollar el patrón moteado en el EPR, edema macular quístico y una vasculitis. En la geografía hay deterioro de las capas externas y en ese sentido van a haber pues, defectos del EPR, así como un anillo hiperfluorescente que lo rodea. Y en la OCT, pérdida del elipsoides con un electroretinograma que tiene una prolongación en el flicker de 30 Hz. Aquí vemos en el OCT donde básicamente las zonas de atrofia del EPR pues se objetivan en ese corte. Retinopatía autoinmune no paraneoplásica era el nombre previo, conocida previamente como neuropatía óptica respondedora a esteroides, un paciente en un cuadro de neuropatía paraneoplásica, pero nunca se le encuentra nada luego de 4 años. Se piensa que es una autoinmunidad contra la coberina, pero por otro camino, digamos, otro desencadenante. Son pacientes de 50 años, suelen ser mujeres con una pérdida de agudeza visual muy variable. Pueden ser pacientes en 20/20 o pacientes en NPL que desarrollan palidez del disco óptico en mayor o menor medida, dependiendo de la severidad, obviamente. Y la mayoría de ellos hacen también edema macular quístico, que es lo que les afecta tanto la agudeza visual. Se les ha visto estos anticuerpos, también anticuerpos alfa-enolasa, que si recuerdan, les dije que eran muy, digamos, específicos de conos, y la terapia es con corticoide y terapia inmunomoduladora. Este es un poco el cuadro que resume estos dos, y este es el algoritmo final, digamos, con el que se puede enfocar todos los pacientes donde uno sospecha un paraneoplásico. Es un paciente con clínica de deslumbramiento, fotopsia, fotosensibilidad, disminución de la visión, defectos de campo, discromatopsias, y que clásicamente está situado entre los 50 a 80 años de edad, donde uno hace un examen físico, un examen oftalmológico inicial y no hay pues, hallazgos muy alterados al principio, pues sospechamos que sea paraneoplásico. Luego entonces entramos a verificar si tiene una historia de malignidad. Como vimos, las más frecuentes entonces son cáncer de pulmón, cáncer de mama, otros ginecológicos y próstata. Luego de eso seguimos evaluando. En algún momento del tiempo van a haber cambios en la retina y aquí se resumen cada una de las etiologías, entonces retinopatía asociada a cáncer, a carcinoma, atenuación arteriolar, palidez del disco, atenuación de pues, patrón moteado por atrofia del EPR, vitreitis y vasculitis retiniana. Retinopatía asociada a melanoma con estos cambios, síndrome de proliferación difusa uveal melanocítica, maculopatía viteliforme y neuropatía óptica paraneoplástica. Pues obviamente hay, digamos, lesiones compartidas, no hay algo muy específico del todo, excepto, digamos, en la de proliferación uveal, pero pues por lo menos saber cuáles son lesiones que lo hacen caminar en alguna de estas para seguir con el paso, que es pues mandar imagenología propia de oftalmología en geografía OCT y ver cuándo es necesario el electroretinograma. Como les dije, hay muchos casos donde hay primero cambio en el electroretinograma antes del fondo de ojo. Los exámenes se les puede iniciar de una vez, digamos, la idea es que uno ahí lo va a remitir al médico internista para que haga el examen integral, pero ahí de una vez pedirle un hemograma y ya lo otro lo puede hacer el internista para descartar una causa infecciosa sistémica, de una vez descartar sífilis. Y ellos pues van a hacer toda la imagenología sistémica restante con tomografía de tórax, abdomen y pelvis o resonancia, PET scan. Si no se encuentra un tumor, entra a tener peso o utilidad enfocar el paciente al cuadro que se sospecha para ver cuáles autoanticuerpos va uno a pedir. Si están presentes esos autoanticuerpos, pues se hace el manejo con inmunoterapia ya adecuado, y si no están presentes esos autoanticuerpos y se sigue sin hacer diagnóstico de tumor, entonces este paciente queda en controles tanto con oftalmología como por el equipo multidisciplinario,
cada 4 a 6 meses, durante 4 años haciendo monitoreo a ver cuál va a ser la patología que se va a desenmascarar primero. Si se encuentra un tumor en la imagenología inicial sistémica, pues entonces se le da el tratamiento oncológico y se le da inmunoterapia para mejorar la patología de la retina. Como conclusiones, entonces la retinopatía y neuropatía óptica paraneoplásicas son grandes etiologías enmascaradas. El paciente nos puede llegar sin ninguna historia de neoplasia al diagnóstico, por lo que podemos ser los primeros en enfocarlo. El examen oftalmológico acucioso asociado a estudios enfocados es perentorio. La localización del primario es esencial, para lo cual siempre se va a necesitar un trabajo multidisciplinario y continúan siendo diagnósticos muy desafiantes con pronósticos en general sombríos, tanto sistémicos como para nivel oftalmológico. Muchísimas gracias.